El Ministerio Constante a Jesús presenta el curso virtual Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Bienvenidos a Seminarios TISU. Soy la tía Rosy. Y el tío José desde Panamá, República de Panamá. Esta es la segunda parte, Vidas con Objetivos. Objetivo. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amós 4 versículo 12b. Lectura clave. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24 versículo 14. Saludos. Soy la tía Elvira de España. Greetings, friends. Saludos, amigos. A medida que hemos avanzado en el libro, El conflicto de los siglos, hemos visto cómo, a través del tiempo, Dios ha trabajado a por medio de diversas personas para llevar su verdad a un mundo en necesidad. Recientemente, hemos observado la vida de Guillermo Miller y cómo Dios lo guió, a través de un cuidadoso estudio de la profecía bíblica, a la conclusión de que Jesús vendría muy pronto, de hecho, que vendría en el año 1844. Esta conclusión se basó en las profecías temporales encontradas en el libro de Daniel, específicamente Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será purificado. Como vimos anteriormente, según la Biblia, un día profético equivale a un año literal. Esta asombrosa profecía de 2300 días es la profecía temporal más larga de la Biblia, que se extiende desde el 457 a.C. hasta el año 1844 d.C. Dentro de este largo periodo de tiempo, se encuentra la más corta profecía de las 70 semanas, que señala con precisión el bautismo, muerte y resurrección de Jesucristo. Dado el cumplimiento preciso de esta profecía, podemos estar seguros de que la parte restante de la profecía de 2300 días también es precisa. Sin embargo, está claro que Jesús no vino en 1844. Entonces, ¿hubo algún malentendido que Guillermo Miller tuvo cuando él y otros proclamaron que Jesús regresaría en 1844? En el capítulo de esta semana de El conflicto de los siglos, titulado Luz a través de las tinieblas, leemos: La obra de Dios en la tierra presenta, siglo tras siglo, sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de Ogaño concuerdan con los de antaño, y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. En tiempos pasados, ni siquiera los profetas de Dios comprendían plenamente el significado de los mensajes que se les pedía que compartieran. El propio Daniel no entendió completamente las profecías que le fueron dadas. Al final de Daniel 8, leemos: Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Por otra parte, al final del libro, en el capítulo 2, Daniel ve dos seres celestiales, uno a cada lado de un río. Uno pregunta: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y el otro responde: será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel dice en el versículo 8: Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de él. En el Nuevo Testamento, vemos a los discípulos siendo enviados por Jesús mismo con el mensaje: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El mensaje era cierto, y sin embargo, malinterpretaron su significado.
Desde su más tierna infancia, se les enseñó que cuando viniera el Mesías, restauraría el reino a Israel. Los romanos serían derrocados y, una vez más, un rey se sentaría en el trono de David. Debido a este concepto arraigado, los discípulos no pudieron entender el significado de las palabras de Cristo cuando les advirtió sobre sus sufrimientos y muerte venideros. En el conflicto de los siglos leemos: a menudo la mente del pueblo, y hasta de los siervos de Dios, es ofuscada por las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres, de suerte que no alcanzan a comprender más que parcialmente las grandes cosas que Dios reveló en su palabra. Fue solo después de la destrucción de sus ideas preconcebidas, mientras veían a Cristo morir en la cruz, y las agonizantes horas posteriores, cuando sus mentes estaban envueltas en incertidumbre y duda, que estuvieron listos para aceptar la verdad. Mientras Cristo caminaba con los discípulos hacia Emaús en ese día de la resurrección, al principio no se reveló a ellos. En cambio, los guió cuidadosamente a través de las Escrituras, mostrando en las profecías cuál era la verdadera misión del Mesías y cómo se cumplió esa misión. Los llevó a basar su fe y creencia en la palabra profética, en lugar de basarse únicamente en la experiencia personal. Los del primer movimiento adventista en 1844 pasaron por una experiencia similar. Al repasar las profecías de Daniel, vieron el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas a través del Mesías. Comprobaron correctamente que la profecía de los 2300 días comenzó en el año 457 a.C. y finalizaría en el año 1844 d.C. Su error fue asumir lo que significaba la limpieza del santuario. Así como los primeros discípulos aceptaron la enseñanza popular de que el Mesías establecería un reino terrenal, los creyentes adventistas aceptaron la enseñanza popular de la época de que el santuario se refería a la tierra. Seguramente entonces, la referencia a la limpieza del santuario debe significar que Cristo vendría y limpiaría la tierra con fuego. Y así como los discípulos sufrieron una amarga desilusión seguida de un gran gozo, también lo sufrieron los primeros creyentes adventistas. Al profundizar una vez más en la profecía después del gran chasco del 22 de octubre de 1844, su estudio fue recompensado con creces cuando el cielo se abrió a sus ojos y vieron el verdadero significado de lo que era el santuario. A medida que continuamos nuestro viaje a través de El conflicto de los siglos, nosotros también entenderemos lo que Jesús está haciendo hoy por nosotros a través de su obra en el santuario celestial. Oremos para que nuestros ojos estén abiertos para descubrir el significado de estas profecías para nosotros en este nuestro tiempo. Saludos amigos. A medida que avanzamos en el libro El conflicto de los siglos, hemos conocido a Guillermo Miller, un hombre sincero que a través de las Escrituras encontró a un amigo en Jesús. Vivió en una zona rural del estado de Nueva York desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Guillermo Miller estaba decidido a entender la Biblia por sí mismo y usando nada más que las referencias en el texto de su Biblia, junto con una concordancia, fue versículo por versículo comenzando en el libro de Génesis. Teniendo cuidado de desentrañar el significado de los versículos, comparó escritura con escritura hasta que los textos quedaron claros. Miller estaba especialmente interesado en los libros de Daniel y Apocalipsis, y mientras continuaba usando los mismos principios de interpretación que en las otras escrituras, para su gran gozo, descubrió que los símbolos proféticos podían entenderse. Leemos: vio que en la medida en que se habían cumplido las profecías, lo habían hecho literalmente, que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, o estaban explicadas en su contexto inmediato,
o los términos en que estaban expresadas eran definidos en otros pasajes, y que cuando eran así explicados, debían ser entendidos literalmente. Miller estaba satisfecho de que al usar este método todos deberían entender las Escrituras, incluidas sus profecías. Eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad descubierta vino a recompensar sus esfuerzos a medida que paso a paso seguía las grandes líneas de la profecía. Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las Escrituras a su inteligencia. Mientras continuaba con su cuidadoso estudio, Miller descubrió que la venida literal y personal de Cristo se enseña claramente en las Escrituras. Pasajes como el siguiente le hablaron al corazón. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Puede ver? Miller se dio cuenta de que a la venida de Cristo los muertos justos resucitarían y los vivos justos serían transformados. También entendió que no sería hasta el advenimiento personal de Cristo que su pueblo recibiría el reino prometido. A medida que estudiaba las Escrituras, Miller se convenció de que los eventos que generalmente se esperaba que sucedieran antes de la venida de Cristo, como el reinado universal de la paz y el establecimiento del reino de Dios en la tierra, en realidad sucederían solo después del segundo advenimiento. Además, se dio cuenta de que las señales de los tiempos y la condición del mundo se alineaban con la descripción profética de los últimos días. Por el solo estudio de las Sagradas Escrituras, escribe Elena de White, Miller tuvo que llegar a la conclusión de que el periodo fijado para la subsistencia de la Tierra en su estado actual estaba por terminar. Pero había más. En su estudio, Guillermo Miller notó la cronología de la Escritura. Encontré que los acontecimientos predichos que se habían cumplido en lo pasado se habían desarrollado muchas veces dentro de los límites de un tiempo determinado. Leyendo pasajes como Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y Amós 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Miller confiaba en que los estudiantes de la palabra de Dios pudieran confiar que encontrarán en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. A partir de entonces, profundizó aún más en la profecía para ver lo que se revelaría con respecto a la segunda venida de Cristo. Y lo que aprendió lo asombró mucho. Los invito a unirse a nosotros en nuestro próximo video, mientras nosotros, junto con Guillermo Miller, seguimos la mano de Dios a través del tiempo profético y vemos lo que se revela. Oremos juntos ahora mismo. Padre Celestial, gracias por darnos la palabra de Dios, por darnos maneras de estudiar la palabra de Dios versículo por versículo, texto por texto, subrayando y entendiendo esas cosas que ciertamente nos ayudarán a identificar más claramente tu mano en nuestras vidas y en la historia y el futuro de esta tierra. Estamos agradecidos de que Guillermo Miller, junto con otros, hayan podido comprender verdaderamente las formas maravillosas en las que estabas guiando para dirigir sus pensamientos hacia tu segunda venida. Ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a medida que exploramos más a fondo lo que las profecías bíblicas realmente han indicado y que tu pronta venida es inminente.
Gracias por escucharnos en esta oración. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amen. Padre Celestial, oramos para que las verdades que hemos explorado hoy no solo queden en nuestra mente, sino que se arraiguen en nuestro ser. Que cada revelación profética profundice nuestra relación contigo y fortalezca nuestra esperanza en la segunda venida de nuestro amado Salvador. Que tu Espíritu Santo nos impulse a compartir estas verdades con amor y humildad, extendiendo la luz de tu palabra a aquellos que buscan la verdad en un mundo lleno de oscuridad. Finalmente, te pedimos que nos concedas la gracia de vivir de acuerdo con las enseñanzas proféticas que hemos recibido. Que nuestras vidas reflejen la fe en la venida gloriosa de Jesucristo y que nuestras acciones inspiren a otros a buscar tu verdad revelada. Agradecemos, Señor, por este tiempo de estudio y oración. Que la bendición de tu presencia continúe acompañándonos a medida que avanzamos en nuestro viaje espiritual. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén.